Lo más preocupante de Victoria Villarruel es que está armando un personaje y muchos sectores de la derecha peronista, otros sectores incluso que veo por ahí que se quieren llamar de centro, con Pichetto y personajes hacia la cabeza, que le crean. Victoria Villarruel es la misma Victoria Villarruel, que es parte de lo más rancio de la casta militar de nuestro país, que si hay una casta en nuestro país es la casta militar decididamente. Ella aparece hace unos días hablando de algo que es muy escandaloso, porque lo decimos todos, que es el gasto de este gobierno en la CID, en los servicios de inteligencia, que podríamos hablar muchísimo, pero podríamos hablar también de quienes lo denunciamos toda la vida, no según quién está en el gobierno, ¿no? Claro. Y digo esto, lo marco este hecho, porque si hay una característica que tuvo la dictadura militar y los genocidas que ella defiende, específicamente además los que ella defiende y visita, es que fueron muy corruptos. O sea, Victoria Villarruel hablando de corrupción es algo que, te digo que si no fuese tan siniestro personaje me daría risa. ¿Te parece irónico, digamos, el concepto de que Victoria Villarruel esté... Increíble, insólito, que ella hable de corrupción cuando precisamente una de las causas más añejas que hay en el sistema judicial argentino, porque no estuvo cerrada por la obediencia debida el punto final, ya que no la alcanzó, no estaba dentro de los delitos que se consideraban de imposible juzgamiento, es la causa bienes. Hay una causa bienes en la justicia donde se investiga precisamente como la patota de la ESMA, esta que Alberto González, el Gato González, toda la gente que ella visita, se apropiaban de los bienes, Jorge Radich, habían puesto una inmobiliaria. Te podría hablar de los bienes de Rodolfo Walsh, soy abogada en la causa de Rodolfo Walsh, la obra inédita de Rodolfo Walsh se robaron, es decir, gente que no solo se robó la heladera, como siempre cuentan algunos sobrevivientes, estaba en capucha en la ESMA, pasé por el pañol y vi la heladera de mi casa, vi mi lavarropas, vi la ropa de mis hijos que se habían apropiado, sino que bajo tortura les hacían firmar escrituras para la venta de inmuebles, hay unos casos muy resonantes como Chacras de Coria, pero no solamente estas grandes robos o apropiaciones, sino que también a la persona común, laburante, que secuestraban, la llevaban para torturarla, muchas veces con destino en buenos de la muerte, o desaparición de su cuerpo, como en el caso de Rodolfo Walsh, se llevaban todo, se robaban todo. Entonces, me cuesta creerle ese personaje y veo que alguna gente con muchos años, es decir, que deben tener la misma información que yo, deberían tener la misma información que yo, salvo que todos sean como Lilia Lemoine, que nacieron ayer y no sabe lo que pasó en nuestro país, tienen la suerte de haber nacido ayer y ser diputada y no tener idea de nada. Creo que no, que tienen idea y quieren comprar ese personaje. Es un personaje para ser presidenta, ese es su proyecto político para presidenta, gobernadora, ser algo que no dependa de Javier Milei, al que evidentemente ella usó para... Ella, cuando digo ella, tampoco digo ella en forma individual, por eso digo, yo no lo personalizo en ella o su sector político. Claro. Sí, armar una fuerza por fuera de la libertad. Claro. Usó ese espacio de Javier Milei, donde es sabido que se compraban y se vendían las candidaturas. Y bueno, después la tuve sentada 2 años en el Congreso porque eran diputados. Claro. Estaban sentados al lado. Al presidente de la Cámara, que en ese momento era Sergio Massa, se le ocurrió muy buena idea en la disposición de las bancas. ¿Fue pacífica o no? No. ¿Por qué? Porque ella es como dice Emilia, ella está todo el tiempo combatiendo por sus ideas de ultraderecha. Entonces, hay cruces muy violentos que tuvo conmigo alrededor de, por ejemplo, un 24 de marzo, la sesión no era el 24, por supuesto que es feriado, era unos días antes, unos días después, no lo recuerdo ahora, donde yo hablé de los 30.000 detenidos desaparecidos y ella no paraba de interrumpirme, ella hizo un alegato en defensa de la dictadura, siempre con este escudo que utiliza ella, que es decir, que defiende las víctimas del terrorismo. Que una abogada como Bregman ensucie la memoria de las víctimas del terrorismo muestra el compromiso que tiene con los terroristas, o sea, directamente te acusaba de comprometerte con el terrorismo. El otro, a Bregman le molestan los debates de las víctimas del terrorismo, claro, se acostumbró a que los derechos humanos eran patrimonio solo de ellos. Acá también, discursivamente o en términos políticos, te pone además en la bolsa del kirchnerismo, que tampoco está entendiendo mucho tu espacio político, digamos. No le voy a pedir tanto. ¿Esto en qué contexto se daba? 11 de octubre de 2015. Empalma muy bien con lo que decía Emilia, porque yo te contaba hoy de la primera parte de ella yendo con Pando a agredirnos junto con otros personajes que pululaban en esa época y que ahora suena muy lejano, pero tenían mucha presencia mediática. Yo recuerdo, hace poco se hizo una audiencia en el Congreso y una compañera abogada, Guadalupe Godoy,
de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de La Plata, trajo incluso de esa primera etapa las anotaciones de Checolás, donde él, entre las anotaciones de las personas con las cuales quería contactarse, la tenía Victoria Villarruel, ¿no? Recuerden que en el juicio de Checolás es donde desaparece nuestro compañero Jorge Julio López, con quien con Guadalupe Godoy, Liliana Macea y otros abogados y abogadas representábamos. O sea que ahí nosotros tuvimos una cercanía, tal vez sin saber hasta qué nivel llegaba el comportamiento de esta gente, hasta que desaparece Julio y al día de hoy seguimos sin saber qué pasó con él. Pero hay una segunda etapa donde, por lo menos yo lo cuento, no investigué como ella, pero lo cuento desde mi conocimiento. Hay una segunda etapa donde ella vuelve a reaparecer o la veo porque me agrede en las redes sociales, que es en el gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri llega al gobierno diciendo que los derechos humanos eran un curro, haciendo una bolsa, como bien decís vos, los kirchneristas, la izquierda, todos en la misma bolsa, el organismo de derechos humanos, los querellantes, las querellantes, y nos atacaban. Yo digo, aclaro en mi caso personal, por eso recién les pedí que me traigan, yo escribí un libro que se llama, ahí se ve, Zurda. Este es el que presentaste hace poquito en la feria del libro. Donde cuento varias cosas de las causas de lesa humanidad. Ahí lo puedes mostrar que estás en la placa. No, y que siempre lo hice desde mi militancia. Yo tenía un estudio jurídico con otro abogado, trabajaba y el día que no trabajaba era el día que iba a la audiencia, o sea, no sé, a mí no me llega nada de todas esas cosas que dice, no recibí subsidios del Estado, no tuve función pública, cuando me tuve un lugar en el Estado fue porque me eligieron como diputado, como legisladora, no tengo nada que ver con todo lo que ella dice, es decir, todo lo que ella dice en esas barbaridades no me hace mella para nada. Pero me parece bien destacarlo porque ella se sube al carro de los derechos humanos son un curro y vuelven a reaparecer ella, Larrabure, Rucci, hijo, varios personajes que empiezan a atacarnos y a tratar de reabrir causas en las cuales creían que podían involucrar a militantes de los 70. Yo intervine en algunas, en la causa Rucci, en representación de Miguel Bonazo, al que tratan de involucrar. Ahí Miguel hace un descargo que lo presentamos por escrito, creo que era el juez Lijo, impresionante, es una clase de historia, lo que hace Miguel Bonazo, explicando por qué era una barbaridad la acusación que hacía Rucci. Ahora la hermana creo que trabaja también con Victoria Villarruel, él hasta hace poco por lo menos estaba en la provincia de Buenos Aires, en la gestión de Axel Kicillof. Estos personajes vuelven a tratar de reabrir la causa, tratan de abrir la causa a Larrabure en Rosario, donde también lo involucran a Bonazo, por eso tengo una participación, algo que no tenía ninguna conexión con la realidad además, pero buscan nombres, Berbisky, Bonazo, nombres rimbombantes, claro. Y también intentan reabrir, que ahora finalmente lo han logrado y está en discusión, ahora si querés te explico eso, que es la causa Superintendencia o Coordinación Federal, que es un atentado del 2 de julio del 76 que le adjudican a la organización Montoneros, y entonces en esa causa se aplica claramente la doctrina de Victoria Villarruel. Victoria Villarruel hace poco dio un discurso en la sede de la policía, donde funcionaba Superintendencia o la coordinación, en la calle Moreno, dando los argumentos que ahora aparecen en un fallo de la Sala Federal. Es escandaloso porque es un fallo que no es jurídico, tiene todos los argumentos de Villarruel, y allí tratan de involucrar casualmente a Berbisky, Bonazo, Patricia Walsh por ser la hija de Rodolfo, es decir, buscan todos los Firmenich, todos los, incluso personas desaparecidas, porque tampoco es que son muy cuidadosos, son muy burdos jurídicamente. Yo diría brutos, pero no quiero ser tampoco elegante, prefiero decirles burdos. Pero involucran a apellidos que puedan tener un impacto social. Es decir, lo que ella siempre buscó. Ella casi un giro, porque de aquella etapa donde defendía a los militares, como decía ella, ahora pasan a querer decir, bueno, tenemos que involucrar a militantes de los 70 de causa para lograr un empate y que queden todos impunes. Yo te dejo de acusar a vos, vos me dejás de acusar a mí. Es una barbaridad jurídica, los argumentos son sumamente endebles. No te estoy hablando de política, si querés políticamente discutimos, te estoy hablando jurídicamente, es una barbaridad, pero bueno, es este giro que se empieza a ver en el 2015, en esos tweets. Y hay otro giro más importante que, digo, no, de nuevo, no lo digo como algo personal, sino evidentemente la estrategia que hay detrás. Vos fíjate que era muy endeble como ella escribía. El 1 con el número 1. Cualquier persona sí, estaba escrito medio así nomás. No está muy bien poner el 1 con número. Es como algo escrito de una manera, no sé, fíjense la redacción. Es evidente que no es la misma persona que escribe ahora, ¿no? Esos tweets tan pomposos que hace ahora. Entonces, me parece que hay un cambio, pero bueno, se ve también estas dos etapas de ella defendiendo a los militares y estos tweets que ustedes muestran, creo que son del 2015.
donde ya ella asume esto de defiendo a las víctimas del terrorismo y todo el que está del otro lado defiende. Además, hacen, no sé, me acusan de cosas en las cuales no había nacido, tienen algunos problemas históricos, pero como digo, no son muy cuidadosos. Lo grave de todo esto es que toda esta doctrina del empate que ellos intentan hacer, un empate de impunidad, una sala de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ha ordenado reabrir la causa de superintendencia. Esto nosotros lo apelamos, presentamos un recurso de casación y el 31 de octubre hay una audiencia en casación. Yo alerto de esto porque si ella logra salirse con la suya y todos estos personajes que están detrás, que son el gran poder económico, ¿no? El poder económico que nunca fue investigado en nuestro país, a pesar de haber sido los ideólogos del golpe, para los cuales hoy Javier Milei sigue gobernando, los que nunca perdieron el poder, los dueños de los grandes ingenios, los dueños de las grandes empresas, los dueños de las petroleras, es decir, te podría hacer el mapa económico de la dictadura y mostrarte su actualidad. Esos son los que están detrás de esta doctrina. Bueno, todo eso se pone en juego en una audiencia en la Cámara de Casación y es muy importante que lo veamos porque significaría un quiebre histórico. Primero porque se terminan las causas de lesa humanidad como las conocimos, donde efectivamente lo que se juzga como lesa humanidad son aquellos casos donde hubo participación directa del Estado o con su aquiescencia, con su amparo, como sería el caso de la AAA, la CNU, todas las bandas paraestatales que funcionaban. Digo, la AAA sin pensada, sin López Rega, funcionaba desde la propia sede del Ministerio de Desarrollo Social. Pero bueno, ellos quieren hacer una equiparación de cualquier acto, incluso actos de resistencia a la dictadura militar, ponerlos en ese lugar. Digo esto, perdóname que sea tan específica, pero hay cosas que duelen mucho después de muchos años de militancia, de compartir con las víctimas de la dictadura, peleando como seguimos peleando porque esta gente sigue guardando el secreto, ¿no? De los niños y niñas apropiados. Vamos recién por el nieto 140. Si lo mirás desde el punto de vista de la lucha, las abuelas es enorme. Si lo mirás de todo lo que nos falta es muchísimo porque las abuelas tienen todas 90 años. Entonces... y los represores también, que son los que se van a llevar los secretos. Hay otros más jóvenes, pero sí muchos se han muerto con la impunidad biológica, ¿no? Sí, con muchos secretos también. Con todos los secretos. Ninguno habló. Lo llevaron a la tumba. Exacto, ninguno dijo nada. Cuando alguno quiso hablar tuvo problemas, si querés. Hablamos del caso Febrés después, porque también fui abogada en ese caso. Entonces, acá ellos lo que buscan es esta impunidad para que no se continúe hablando y para que lesa humanidad sea todo y llegar a que no se pueda hablar, para que nadie pueda decir... o sea, cambia claramente el concepto de lo que se va a investigar en la Argentina y ellos así poder preservar la impunidad del poder económico, que me parece que de última es lo que está detrás y es lo que unió a Milei y a Villarruel. Si vos pensás dos personas tan distintas, ¿qué los unió? Es que el poder económico estaba de acuerdo que esa fórmula llegue al gobierno.